Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Bendito tu nombre, Padre Santo. Santo, santo, santo. Digno de suprema alabanza, Padre. Digno de la gloria. Digno de la honra. Digno de la alabanza y de la victoria y del reconocimiento, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito. Gracias, precioso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre Santo. Perdona todas mis faltas, Padre Santo. Dame gracia y dame sabiduría para hacer las cosas que son necesarias, Padre. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida del remanente, Padre. Bendigo la vida de cada una y cada uno de tus hijos que vienen a escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias porque se pueden dar un tiempo para ver esta enseñanza. Una estrofa más de la caña cascada, Padre. Un día más, Señor. Enséñanos a conocerte. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Permítenos descansar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Danos gracia para hablar tu palabra, pero sobre todo espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanas. Aleluya. Aquí estamos, hermanas, bendiciendo el nombre del Señor, exaltando su nombre, Padre, porque es el único digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Cantemos al Señor, hermanos. Te alabo, mi Señor. Yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mi
mientras vida exista en mi ser. Y te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón puede decir, santo eres tú. Aleluya. Amén, hermanas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Está frío, bendito Dios. Me mormo. Pero damos gracias a Dios, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Entonces, el día de el viernes hablamos acerca de que el apóstol Pablo no se propuso saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ese debe ser nuestro objetivo, hermano. Conocer a Jesucristo. Y miren, hermano, lo vamos a conocer de oídas, pero lo vamos a conocer en espíritu y en verdad, en la medida que Cristo sea formado en nosotros. Dígame, ¿quién conoce lo que hay en el hombre? ¿Quién conoce lo que hay dentro de usted, hermana Juanita? ¿Quién conoce lo que hay dentro de usted, hermana Norma, hermana María? Usted y Dios. Por eso la Escritura dice, más adelante vamos a llegar. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre? El espíritu del hombre que está en él. Hermano, no es su alma, hermano. Miren, hermano, nosotros no somos como pensamos que somos. Somos lo que hacemos. Amén. ¿Cómo sabemos que Dios es Dios? Por lo que hizo. Amén. Por lo que hace. Por lo que ha hecho y por lo que hará. Sabiendo que no cambia. Entonces, ¿quién conoce lo que hay dentro del hermano Guadalupe? El hermano Guadalupe, el espíritu del hermano Guadalupe. Amén. Y Dios. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre? Ahí vamos a llegar más adelante. El espíritu del hombre que está en él, ahí en el versículo 11 dice eso. Y eso es bien importante, hermanos, entender. Mire, yo puedo saber de Cristo a través de los libros, a través de la Escritura, pero mientras no viva la palabra, mientras no guarde la palabra, ¿dónde? En mi corazón. Y si está en mi corazón, indefectiblemente va a salir por la boca. Porque la abundancia del corazón habla a la boca. Por eso no son los oidores, hermanos, los justos ante Dios, sino los hacedores. Entonces, yo no soy lo que pienso, porque pues yo sé que con la hermana Juanita no hay nadie como ella. Y ella puede pensar que no hay nadie como yo. Y sí es cierto. Porque Dios no repite molde con ninguno. Ni con ningún varón. Y a todos nos da la imagen de Dios. ¿Hay alguien en casa?
Entonces es importante que yo me proponga conocer a Jesús. Y para empezar a conocer a Jesús necesito conocerlo primero por la palabra, por el Logos, por la Biblia. Te lo digo de esta manera porque lo que te voy a decir quizás no te guste. Te lo voy a cambiar ahora por el espíritu de la palabra, no por lo que está escrito. Mira, hermano, yo sé que hay mucha gente que se llena la boca que no hay profetas y que no hay apóstoles, la sola escritura. Y sé que aquello será para aquel tiempo. Muy bien. Entonces, díganme con qué Biblia evangelizaban los discípulos. ¿Quién les podía decir la sola escritura? ¿Quién le podía decir a los discípulos no hay profetas si todos profetizaban? En el culto. ¿No se han dado cuenta que hay una generación que quiere regular todas las cosas? Esos son los sabios, hermano, que quieren decir que sí, que no. No están allí los mesiánicos que dicen que tienes que observar la ley, tienes que cumplir la ley. Tienes que ponerte el velo, tienes que tocar el shofar, tienes que ponerte esa cosita que se ponen aquí, esa. Pero si usted me dice con qué Biblia predicaban los apóstoles, ¿qué es lo que traían los apóstoles para predicar el evangelio? O dígame qué escuela rabínica fue Pedro. Mire, la escuela más influyente de aquel tiempo era la de Gamaliel, un super sabio de la ley. Y a los pies de Gamaliel fue criado Pablo, Saulo de Tarso. Y cuando recibió el Espíritu Santo, toda la escuela de Gamaliel la tuvo por basura. Él es el que dijo, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo. Está diciendo, me propuse no conocer a nadie sino a Jesucristo. Amén. Y ese debe ser nuestro sentir. Lo mismo que que el Padre, le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan en el monte de la transfiguración. Aparecieron Moisés y Elías. Y dijo Pedro, Señor, Maestro, qué bueno que estemos aquí para hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y al instante, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz en el cielo. Y dijo de Jesús, este es mi Hijo amado. A él oigan. Olvídense, ¿qué está diciendo? Olvídense de los fariseos. Olvídense de los saduceos. Olvídense de los escribas. ¿Qué está diciendo? Olvídense de los legalistas. ¿Qué está diciendo? Olvídense de los que creen que son ellos los únicos que se van a salvar, que de ellos solamente viene el linaje de los sumos sacerdotes. Olvídense de los escribas. Esta traducción de la Biblia, miren, hermanos, por amor de Dios. Todo el mundo está refiriendo al hebreo, pero resulta que ahora ni el hebreo, ahora están diciendo que el arameo. Porque Jesús hablaba arameo. Sí, pero resulta
que, que no era el arameo el que se hablaba, era el griego, el latín y el arameo. El porcentaje, creo yo, no sé, pero era más latín y griego. Y el arameo era lo mínimo. Porque Israel estaba en la dispersión total. Después de la diáspora, después del destierro a Babilonia, muy pocos regresaron a Jerusalén. Y todos se quedaron allá. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, eran judíos de la diáspora, de Capadocia, de los Medos, de Mesopotamia, del Asia Menor, de Cirene, del África. De todos hablaban, y los judíos hablaron en esas lenguas. Paz de Cristo. Había 3 idiomas que se hablaban. No era ni el arameo. Los 3 idiomas, Pilato los dejó asentados. Cuando crucificaron a Jesús, hizo un letrero que decía: Jesucristo, Rey de los judíos. Y lo escribió en griego, en latín y en hebreo. Paz de Cristo. No se trata, hermanos, de que Dios te dé la interpretación del hebreo que tú vayas a buscar. Ese es tu esfuerzo. Miren lo que les voy a decir, hermano. Cuando el Señor nos habló, no nos habló en hebreo como a Saulo. ¿Por qué a Saulo cuando iba rumbo a Damasco le habló en hebreo? Porque él era hebreo. Amén. ¿Pero en qué idioma les habló a los judíos que vivían en la Mesopotamia? ¿Cómo dijeron los que entendieron las lenguas en el día del Pentecostés? Los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido. Eran judíos, pero nacidos en Mesopotamia, que se quedaron después de la dispersión, después de que fueron llevados a Babilonia. Les habló en su lengua para que entendieran ellos y sus hijos y su esposa. Los del África, los del Mesopotamia, los de Cirene, los etcétera, hermano. Cuando Dios cambió mi vida, mi esposa no creyó. Y como ya no iba a las cantinas ni a los cabarets, sino me pasaba la noche leyendo la Biblia, y mi esposa no creía lo que él había hecho. Entonces Dios decidió aparecerle a mi esposa en una visión de noche. Y ella, en esa visión, miraba a un hombre vestido de blanco, con su cabello blanco. El cabello blanco, largo, lo miraba de espalda, no le miraba su rostro. Era una silueta de un varón, con su cabello blanco, que el blanco de su cabello, como blanca lana, se fundía con su túnica como blanca lana. Lo miraba de espaldas, pero habló ese personaje. Y yo entiendo que es el Padre, el anciano de días, del que habla el capítulo 7 de Daniel. Y 3 veces le repitió: sigan a Jesús. No le habló en inglés, no le habló en arameo, no le habló en griego, no le habló en latín, le habló
en español. ¿Hay alguien en casa? Y le dijo, sigan a Jesús. Otra vez, sigan a Jesús. Otra vez, sigan a Jesús 3 veces. Cuando reaccionó mi esposa me dijo, mira lo que vi, acabo de ver esto. A un hombre vestido de blanco, con su cabello blanco. El blanco de su cabello se fundía con el blanco de su vestido. Y de ese personaje salía una voz que decía, sigan a Jesús, sigan a Jesús, sigan a Jesús. Y yo le dije, yo estaba leyendo la Biblia en la madrugada. Y le dije, eso es lo que estoy haciendo, hija. Para esas fechas yo ya entendía que Jesús era el Verbo. Dios es Dios de orden, no es Dios de confusión. Si tú hablas el español, Dios te va a hablar en español. ¿Hay alguien en casa? Si alguien quiere que entiendas, es Dios. Si alguien quiere que estés confundida, es el diablo. Si alguien quiere que tengas dudas, es el diablo, porque la duda es la raíz de la incredulidad. Y la incredulidad es la raíz de todo pecado. Entonces, hermanos, el apóstol sabía muy bien, hermano, que era el Espíritu Santo el que lo enseñó a él. Juan sabía muy bien. Por eso en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 20 y versículos 27 nos habla de que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y que el Espíritu Santo permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Para que se confirme la palabra que está escrita en Mateo 23, cuando Jesús les dice a los discípulos, no llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que dijo, no los dejaré huerfanitos, vendré a vosotros. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Amén. Por eso es bien importante, hermanos, que yo procure conocer a Jesús. Porque la Escritura dice, y conoceréis la verdad. Y conoceréis a Jesús, el que dijo, yo soy la verdad. Y la verdad os hará libres. Y dice 3-4 versículos más adelante del 32. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es que el apóstol decía, yo no me propuse saber otra cosa. Yo no me propuse conocer otra cosa, sino me propuse conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque así está escrito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo Jesús. Eso, el que yo conozca a Jesús va a hacer que tenga unidad de la fe con los que conocen a Jesús. Y con los que no conocen a Jesús me va a dar sabiduría. Y voy a orar para que los que no lo conocen, lo conozcan. Amén. Por eso, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? El hecho de que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de la sabiduría de los hombres no quiere decir que no hablemos sabiduría.
Porque el que se niega a tener sabiduría de hombres, Dios le va a dar sabiduría espiritual. De hecho, a Dios nos ha dado a todos. ¿Se acuerdan que Dios nos ha hecho sabiduría? Justificación, santificación y redención. Ya lo hizo. Entonces, por eso dice el versículo 6, capítulo 2, de 1 Corintios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Yo no puedo tener sabiduría del principal de la iglesia. En el sentido eclesiástico. ¿Por qué, hermano? Porque mi sabiduría no depende de un miembro del cuerpo de Cristo. Depende de mi cabeza. Y mi cabeza no es ningún miembro del cuerpo de Cristo. Mi cabeza es Cristo. Entonces, ¿cómo es que estamos haciendo discípulos? Ay, hermano Guadalupe, ya pusiste el dedo en la llaga. Por eso dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. No el ocultismo, por favor. Dios nunca le va a dar permiso a los demonios para que te enseñen. ¿Cómo crees que Dios va a permitir que las tinieblas entren a ti si Él es luz? Eso es negar a Dios y hacer más importante al demonio o a los demonios que al Espíritu de Dios. ¿Hay alguien en casa? Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Por eso oramos para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, hermano. Por eso esa es nuestra oración para todos los que vienen a escuchar la caña cascada. Porque ¿de qué me serviría a mí ir a escuchar al pastor para venir a decirle lo que dijo el pastor? Por eso dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Oculta dónde, hermanos? En Dios. Y déjame explicarte el entendimiento que Dios me ha dado acerca de la sabiduría oculta. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, los hizo con sabiduría. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a su imagen y a su semejanza, hablaba con su sabiduría, la cual es Cristo. Cristo desde el principio, hermanos, ya tenía la imagen de varón.
Eso a mí me enseña que en la sabiduría de Dios ya existía una cruz. Por eso es que Jesús fue glorificado antes de la fundación del mundo. Eso es sabiduría de Dios, el misterio. Por eso cuando Amestel estaba en un estado crítico, en uno de sus momentos difíciles, clamó al Señor y el Señor le contestó. Y le dijo, te voy a enseñar, le dijo el Señor, el misterio escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Y empezó a enseñarle Efesios capítulo 1, versículo 3, y la llevó hasta Colosenses. Y Amestel, el 1.3 dice, bendito el Dios y Padre, Efesios, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, cuando el Señor le dijo ese texto, Ames le preguntó y le dijo, Señor, entonces, antes de que yo naciera estaba en el cielo contigo. Y el Señor le dijo, sí, hija, tú estabas conmigo y yo te adoraba, le dijo. Y el Señor le dijo, sí, hija, tú me adorabas. Y después le dijo, ¿y cómo estoy? Y como estoy ahorita, te adoro. Y el Señor le dijo, sí, hija, me estás adorando. Y si me muero, te voy a seguir adorando. Sí, hija, me vas a seguir adorando. Allá va. Entonces el Señor, mi hija le dijo al Señor, entonces, si quieres, Señor, llévame. Pero te pido una cosa, que papá y que mamá no sufran. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué aferrarnos entonces al que decimos que es nuestro? Aleluya. ¿Por qué aferrarnos entonces a lo que decimos que tenemos? Necesitamos conocerlo. Necesitamos adorarlo. Él busca adoradores. Me recordé de una hermana que fuimos a orar por ella. Me llevó su otra hermana. Y cuando estábamos orando por ella, ella no quería. Le iban a cortar un tobillo de un pie por sus problemas que tenía en el pie. Ella no quería que le rompieran, que le quitaran un pie, porque quería entrar completa. Ella no entendía que es mejor entrar incompleta en el reino. Y fuimos a orar por ella. Y oramos por ella. Y cuando terminamos, me dijo la hermana, hermano, ¿qué quiere el Señor de mí? Y le dije yo, hermano, ¿por qué me pregunta a mí? Le dije, pregúnteselo a él. Vamos a orar, le dije,
y le va a preguntar al Señor y Él le va a responder. Volvimos a orar. Y ella empezó a dar en lenguas, pero de pronto sus lenguas se hicieron una voz varonil firme, muy firme. Su voz, ella hablando como un varón, con una voz firme, y empezó a decirle, hija, le dijo. Empezó a dar en lenguas y ella misma interpretó las lenguas. Te estoy preparando para poder meterte en mi reino y necesito quitarte ese pie. Terminó de hablar en lenguas y dijo, amén, que me operen, porque quiero estar con mi Señor. Y entonces yo le dije, nos fuimos, hermano, nos fuimos. Y le quitaron el pie. Pero al poco tiempo le vino cáncer. Y la misma hermana me volvió a pedir que fuera a orar por ella. Fuimos al hospital. Oramos por ella. Se llama María Luisa Alemán. La hermana que me llevó fue la hermana Rosa Alemán. Se los digo para que no se queden con la duda. Le pueden preguntar a ella, a la hermana Rosa Alemán. Para que sepan que no estoy mintiendo. Porque muchos dicen, se está echando flores. Quieren que viva de testimonios prestados como ellos. Y llegamos, oramos. Y cuando terminamos de orar, me empecé a despedir. Y me agarró de la mano la mujer y me dijo, hermano, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Entonces yo le dije, mira, pregúntale a él. Vamos a orar. No, me dijo. Y yo, ¿cómo que no? No, me dijo, porque ya me dijo, ahorita que oramos, me dijo que usted me iba a decir lo que yo voy a hacer. Ay, ¿qué? Le dije yo. Sí, el Señor me dijo que usted me iba a decir lo que yo voy a hacer ahora. Y yo me volteé. Me volteé, le di la espalda a la hermana y le dije, Señor, ¿cómo le voy a decir yo lo que tiene que hacer? Y al instante, hermano, al instante, me vino la escena de la muerte de mi mamá, diciendo, canten, canten. Y entendí. Y me volteé y le dije, muy bien, hermano. A partir de este momento, usted va a empezar a alabar a Dios. El Señor quiere que lo alabe así como está. Amén, dijo. Voy a empezar a alabarlo. Eso es lo que el Señor quiere. Que lo alabemos en medio de la tribulación, así como Jesús. Lee el Salmo 22. Un grito de angustia y una canción desesperada, una alabanza desesperada. Salía con desespero la alabanza de la boca de Jesús mientras estaba en la cruz del Calvario. Porque todo aquel que venga a verla, le dije, mientras usted esté alabando, va a sentir la presencia de Dios que está con usted.
Y nos fuimos, hermano. La hermana murió. ¿Hay alguien en casa? Eso es sabiduría divina, hermano. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Lo que hemos vivido, la manera en que la presencia de Dios, cuando el médico nos habló, estaba con mi hermana Dolores y una de mis cuñadas, y yo estábamos en esa madrugada con mi mamá, y el médico nos llamó a la oficina y nos dijo, llámenle a todos sus familiares porque a lo mucho le quedan 20 minutos de vida. Y me dice mi hermana mayor, ¿qué hacemos, Lupe? Vamos con mamá, tenemos 20 minutos, vamos a disfrutarlos con ella. Yo no me puse a llorar. Vamos a disfrutar estos 20 minutos con mamá. Ahora puedo llorar. Y nos fuimos con mamá. Llegamos con mamá y mamá muy agitada. Me le quedo mirando a los ojos y mamá me mira y le digo, mamá, ¿qué te gustaría hacer en este momento? Y mamá no hablaba. ¿Que cantemos, mamá? Sí. Su cabecita hizo así. Y entonces le digo yo, mamá, ¿cuál quieres que cantemos? Y ella estaba canalizada, sus manitas las empezó a mover así. Le dije yo, levanto mis manos, mamá. Y mamá hizo. Y le digo a mi hermana mayor, ¿te la sabes? No. ¿Y tú te la sabes? No. Pero te sigo, dijo mi hermana, ¿ok? Y empezamos a cantar, hermano. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, hermanos, empezamos a cantar. Pasaron los 20 minutos. Un día más de vida le dio el Señor. Y permitió que la mayoría de mis hermanos llegaran. Y todo el que llegó les testificó de Jesucristo. ¿Qué dijo la sabiduría del hombre? 20 minutos de vida. ¿Qué dijo la sabiduría de Dios? Un día. Cosas que ojo no vio. Cosas que oído no oyó. Ni han subido en corazón de hombre. Yo no le dije, vamos a cantar para que Dios le dé un día que no le dé 20 minutos. ¿Hay alguien en casa? Yo no sabía lo que iba a pasar. Pero cuando tú actúas en base
a disfrutar y a ser agradecidos. Todos se despidieron menos 3 de mis hermanos. Cuando yo vi eso, tuve que irme a recoger a unos hermanos que venían de la Ciudad de México. A Hermosillo, estábamos en Nogales. Y le dije, mamá, voy a ir a recoger a tus hijos que faltan. No te vayas, me dijo mamá. No te preocupes. Nos vemos pronto. Nadie se quería separar de ahí. Estaba la gloria de Dios allí. Regresó el médico. Esperando encontrar un cadáver, se encontró una mujer que le dijo, doctor, yo sé que ustedes bautizan. ¿Quién le dijo? ¿Quién sabe? ¿Quién le dijo? Le dijo mi mamá, yo sé que ustedes bautizan y que creen en Jesucristo. Y le dijo, pero usted necesita arrepentirse y conocer a Jesucristo y bautizarse en su nombre para el perdón de los pecados. Y el doctor, ¿cómo es posible? Dijo, esta mujer debería estar muerta y me está testificando de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Hay alguien en casa? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes existiera el sol y la luna. Antes existiera este primero y segundo cielos y esta tierra. Y enseguida dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Al Señor de gloria, perdón. Nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si la conocieran, nunca hubieran echado, escucha, a Daniel en el foso de los leones. Si la conocieran, nunca hubieran echado a Guadalupe Rodríguez fuera de la iglesia, fuera del ministerio. Si la conocieran, nunca hubieran rechazado a Esmeralda, nunca hubieran juzgado a Elizabeth Favela. Nunca habrían matado a Isaías. Nunca habrían matado a Jeremías. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, al Señor de gloria, al que se llama Jesús de Nazaret. Por eso dijo el versículo 9, el apóstol Pablo dijo, antes bien, como está escrito en Isaías 64:4, hermanos, para que vaya y cheque que está en el Antiguo Testamento. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo iba a enseñar? ¿Los fariseos? Los fariseos no creían en Jesús. Decían que era un fornicario porque su mamá no se había casado con José y estaba embarazada. Decían que Jesús era un hijo nacido de fornicación. Nosotros tenemos un padre que es Moisés, que es Abraham. No somos hijos nacidos de fornicación. Entonces los fariseos no le pudieron enseñar. No fue una escuela que le enseñaran que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres uno de los profetas, otros que Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, le vino un pensamiento en ese momento y el pensamiento decía, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y habló. A ver, ¿cuántos bienaventurados tenemos aquí que Dios les habla, les revela? ¿Hay alguien en casa? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Le vino el pensamiento, no miró, no oyó, le vino un pensamiento celestial. De aquí lo creyó y lo bajó al corazón y lo sacó por la boca. ¿Cuánta gente dice que Dios le habla? Pero no cree. ¿Por qué? Porque Él le dice una cosa y al rato le están pidiendo confirmación. Señor, confírmame, Señor. Dios les dice una cosa y empiezan a hacerla y ya no les gusta porque no se mueven por lo que Dios les dice, sino por lo que ven. Y dicen, no, nos vamos otra vez a quedar aquí a esperar a que Dios nos confirme. ¿Otra vez? Miren, hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Todo lo que nosotros razonamos, ¿por qué lo razonamos? Porque lo vemos y porque lo oímos. ¿Hay alguien en casa? Ahora entiendes la diferencia entre el razonamiento que viene donde se efectúa la permisividad de Dios y entre la revelación donde Dios nos pone la verdad. Por eso el apóstol Pablo dijo, me propuse no saber otra cosa. Me propuse no conocer a nadie, sino a Jesucristo. ¿Y qué vamos a predicar nosotros? ¿Vamos a predicar doctrina o vamos a predicar a Jesucristo? ¿Vamos a predicar mandamientos o qué vamos a predicar? ¿Vamos a predicar ley o vamos a predicar gracia? ¿Hay alguien en casa? Pero mira lo que dice el apóstol Pablo.
en el versículo 10. Primero vamos a Isaías 64, hermano, para que vea que está escrito y que no estamos inventando, hermano. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. ¿Hay alguien en casa? Si tú esperas en Dios, Él te va a hablar. Y una vez que te hables, no dudes. ¿Por qué? ¿Por qué vas a dudar? Porque Dios te va a enseñar cosas que nadie ha visto. Dios te va a hacer oír cosas que nadie ha oído. Decir, no, esto no es de Dios porque no está aquí. Esto no es de Dios porque nadie lo enseña. Esto no es de Dios porque a nadie he visto hacer esto. Cuando la Escritura dice, he aquí yo os enseño cosas nuevas, no traigáis a memoria cosas pasadas. Voy a abrir otra vez camino en el mar, camino en el desierto. ¿Hay alguien en casa? Y dice el apóstol Pablo, hermano, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos a la escuela, porque fuimos a la MOS, porque fuimos al CREA, porque fuimos al, ¿cómo se llama la otra? El CCM, porque fuimos al seminario Fuller. Porque fuimos al Congreso. No, hermano. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A cuántos congresos andaba el apóstol Pablo? ¿En cuántos seminarios andaba Pedro? Pedro decía, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana sea formado en nuestros corazones, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Una cosa te aseguro, sin temor a equivocarme. El día que nosotros estemos juntamente con Jesús en la cruz crucificados, fluirá la revelación por el amor de Dios, no por el don. Fluirá la revelación por el amor de Dios, no por el don de revelación. Por eso dice, pero el Espíritu nos la reveló a nosotros. Pero Dios, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Jesús, que es la sabiduría. Que es el que Jesús dijo que nadie conocía al Padre sino el Hijo. Ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre. Y si quieres conocer al Padre, el único que te lo puede revelar es Cristo. Y si quieres conocer a Cristo, lo único que te puede guiar a Cristo es el Padre.
Por eso dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que con el Espíritu Santo podemos tener acceso a todos los tesoros, al misterio oculto desde los siglos y edades en Dios. ¿Cuál es eso? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso dice el versículo 11, para que nosotros entendamos. Dice, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué les dijo? Que eran niños. Pues para que dejemos de ser niños, nos está dando la medicina, hermano. Nos está dando la solución que nos va a quitar lo infantil. Cuando yo era niño creí que podía ir a la luna, cerraba los ojos y ahí voy a la luna. Pero cuando los abría estaba aquí, sentado en la tierra jugando a los carritos o a los cuetitos. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre? El espíritu del hombre que está en él. Porque nadie conoció lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién conoce todas las fechorías que has hecho? Y que hay algunas que todavía no quisieras que te descubrieran, porque ahora eres cristiana. Porque ahora eres cristiano. Si tú sabes muy bien, ¿tú crees que Dios no lo va a saber? Si ahora tienes el Espíritu Santo para escudriñarte y saber en qué estás mal, por eso el apóstol Pablo dijo en el capítulo 14, creo que primero los Corintios, probaos unos a otros si estáis en Cristo. ¿No conocéis que el Espíritu de Cristo está en vosotros? Probaos si estáis en la fe. No en la fe tuya, no si tienes fe, en la fe de Jesucristo, por amor de Dios. Deja de pensar como niño, es que yo tengo mucha fe. Sí, Chuy. Pues aunque tengas mucha fe, esa fe no te salva. La fe que te salva es la fe de Jesús. Hay alguien en casa. Aquí vamos a quedarnos. Pero Dios nos la reveló a nosotros, versículo 10, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí hay mucho que decir, hermano. Dios no nos la reveló por ir a tomar cursos a una escuela. Dios no nos la reveló por ir al culto todos los domingos. Dios no nos la reveló porque soy amigo del pastor y le limpio las botas y le lavo el coche y le barro la casa. La Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Les bendigo y les amo. En el nombre de Jesucristo. Amén.